Buenos días. Lo de ayer, de todos modos, fue un triunfazo para el gobierno, porque prácticamente el 99% se despacha, solo un artículo se va a comisión mixta y ustedes van a recurrir al TC, pero el gobierno ayer tuvo un tremendo triunfo legislativo. Bueno, ha sido la tónica con este proyecto de ley, la verdad. Lamentablemente veo primero que trataron de pasar una máquina arrolladora, ¿cierto?, durante el trámite en la Cámara de Diputados en un inicio. Luego en el Senado se prometió que iba a ser un lugar de acuerdos, de conversación, de diálogo, y eso a todas luces, ¿cierto?, vimos cómo no rindió los frutos que se esperaba desde un inicio. Y eso va en perjuicio de las personas, porque efectivamente cuando uno habla de la envergadura del impacto que va a tener esta reforma, es cuando nosotros también, y en esto quizás me voy a referir incluso a locuciones que tuvo cierto Parisi en su momento, en que dijo que esta era una reforma que le faltaba corazón. Bueno, yo creo que este es un gobierno que le falta alma, que no tiene alma, porque cuando uno ve cuáles son los intereses que se protegen detrás en medio de una catástrofe como la que está viviendo el país, en donde espera que los recursos estén para financiar las necesidades de las personas, y se están entregando con esta reforma 3.000 millones de dólares al menos a los grandes empresarios, creo que ve las prioridades que está teniendo el gobierno de proteger a los más ricos, a los grandes empresarios, y no a las personas, a la gente común, que es lo que uno hubiera esperado, ¿cierto?, en una situación sobre todo tan lamentable como la que está viviendo el país en este contexto. Pero, diputada, de todo, independiente de aquello de la mirada que tiene el Frente Amplio, que sabemos que es muy crítica del proyecto, el proyecto avanzó. Y se frustró probablemente la llegada también de los artículos a la comisión mixta. Hubo votos ahí del PDG, entiendo que de la Democracia Cristiana también. O sea, hubo respaldo. Bueno, y efectivamente incluso en algunas materias en donde el Partido de la Gente había señalado que se quería llevar a mixta, eso tampoco se logró. Y quiero decir también el por qué no se logró. Nosotros tenemos 2 diputadas que están pasando por una grave enfermedad, están con cáncer, y además teníamos una diputada de nuestra bancada, esos son 3 casos al menos, que está en su prenatal a punto de tener a su primer hijo, y no se quiso dar pareo. El pareo es como una norma, ¿cierto?, para explicarle también a la gente que es una norma como de buen trato frente a las discusiones legislativas, porque en situaciones tan graves como esa, un parlamentario, una parlamentaria no puede venir a votar por restricción médica. Y en esa situación uno lo que espera es que se hubiera dado ese pareo, porque también aplica, ¿cierto?, ese criterio de humanidad. Y ahí está nuevamente cómo se verifica que es un gobierno sin alma. Son el Partido Republicano, el partido que hoy día está también gobernando, son parlamentarios sin alma. ¿Cómo se podría, perdóneme, ya que usted dice que son parlamentarios sin alma, cómo se podría haber dado el pareo con algún parlamentario del oficialismo que iba a votar a favor? Es que eso se hace. De hecho, nosotros lo hemos hecho en otra oportunidad en proyectos de ley complejos, y hemos entregado pareos cuando son situaciones tan graves como esta. Yo no estoy hablando que un parlamentario quisiera faltar o que le pasó, ¿cierto?, quizá alguna eventualidad o anduviera de viaje. No, estamos hablando de situaciones graves como 2 diputadas con cáncer y una diputada que por restricción médica no puede viajar porque está a punto de tener a su primer hijo. Entonces, son situaciones excepcionalísimas. Uno hubiera esperado un poquito más de humanidad. Como no la tuvieron tampoco con la diputada en su momento, Mercedes Bulnes, ¿cierto?, que recordemos en el periodo pasado también se pidió lo mismo y tampoco hubo ningún tipo de apertura por parte de los parlamentarios a respaldar a una parlamentaria en esta situación. Entonces ahí uno dice, ¿dónde está la humanidad? Es la humanidad que hace falta a veces en ponerse en la empatía, ¿cierto?, en el lugar del otro, y en esta situación en evitar que una posición política que no quizá podría con el pareo haber sido diferente la disposición que se tuviera respecto a las comisiones mixtas, ¿cierto? Y lo que se hubiera llevado. No le quepa duda que en su minuto, cuando hablemos con jefes de bancada del oficialismo, le vamos a hacer esa pregunta, ¿eh? ¿Por qué finalmente no ocurrieron esos pareos a propósito de situaciones humanas, como dice usted? Déjeme hacerle la siguiente pregunta. Yo entiendo que la principal crítica por parte del Frente Amplio y otros sectores a esta mega reforma es que, por una parte,
beneficia a las personas más ricas, privilegiadas o grandes empresarios, y por otra, debido a los recortes, dejan incertidumbre a grandes grupos de la población que dependen de la ayuda de las políticas públicas del Estado. El gobierno ha dicho todo lo contrario, ¿no? Lo que celebró ayer fue, va a venir la inversión a Chile y con eso el día de mañana más trabajo, porque hemos logrado ordenar o reordenar las reglas del juego. Si usted pudiera darnos un ejemplo concreto, porque yo creo que las personas que lo escuchan a ustedes o escuchan al frente, esta cuestión es muy general. No, ayudaron a los súper ricos, no vamos a traer inversión. Tratemos de ser más concretos. ¿Por qué esta mega reforma para ustedes va a quedar en la historia como la peor de las reformas? Bueno, primero porque va a tener un impacto en los recursos que tiene el Estado. Los impuestos que actualmente pagan, en el caso de las grandes empresas, están en el 27%, el impuesto corporativo. Sí. Y eso se va a reducir. Y por lo tanto ahí hay un ingreso menos que va a recibir el Estado producto de los impuestos que van a dejar de pagar estas empresas. Pero no solo eso, también con otras medidas tributarias, por ejemplo, hay impuestos establecidos respecto a la repatriación de capitales, ¿cierto? Que también se dejan, digamos, ese tipo de beneficios tributarios a un lado y permite también contar con más recursos a las grandes empresas, recursos con los que antes el Estado podía tener y responder frente a distintas situaciones, ¿cierto? Frente a salud y las problemáticas que ahí hay en educación y bueno, ¿para qué decir frente a una crisis como esta que va a tener y va a requerir inversión pública, ¿cierto? Y ahí la pregunta es ¿dónde van a estar los recursos? Hasta ahora el gobierno ha dicho que no va a tocar ni siquiera el 2% del tesoro, por ejemplo. Del tesoro que se supone que se habilita cuando se decreta estado de catástrofe. Yo pensé, y así también los otros parlamentarios, que cuando se decretara estado de catástrofe se iba a tocar esos recursos que hoy día son tan necesarios. O sea, y además porque con la eliminación, ¿cierto?, de del tema de las contribuciones, que va a dejar a grandes propiedades que actualmente están contribuyendo y eso genera recursos ahora hacia los municipios, en el Fondo Común Municipal, sobre todo a los municipios más pobres. Ahora también, ¿cierto?, se elimina generando una exención tributaria a las contribuciones y en ese sentido también vamos a contar con menos recursos por ahí. ¿Dónde están los impactos? En que además esto y al final del proyecto de ley se establece un artículo en donde se le da la habilitación al ministro de Hacienda para poder hacer, digamos, reasignaciones presupuestarias, que eso en realidad, en términos bien concretos, es poder hacer recortes en las distintas materias que considere el ministro de Hacienda. Entonces, yo considero que eso es entregar un cheque en blanco, una disposición, ¿cierto?, que al final va a ser totalmente discrecional, que va a aplicar el ministro Quirós, y que lamentablemente hasta la fecha, o sea, hemos visto el tema de los recortes, recortes que han sido cuestionados, por ejemplo, en salud, y que en el Congreso no hemos encontrado ningún espacio de diálogo para poder entablar o establecer prioridades, ¿cierto?, dónde se recorta y dónde no. Y eso yo creo que ya es un antecedente muy malo respecto a lo que puede suceder a efectos, ¿cierto?, de esta reforma. Diputada, me gustaría llevarla a otro tema. Sabemos que van a ir al TC, que va a haber un veto también por parte del presidente y que está la comisión mixta funcionando. Probablemente se establezca hoy día esa comisión mixta para ver el tema de las compensaciones por las contribuciones, pero esto es noticia en desarrollo. Nos gustaría también preguntarle por algo súper contingente que tiene que ver con una entrevista que la ex vocera de gobierno dio anoche al programa Sin Filtro, donde fue sumamente crítica, sumamente dura también, respecto de la evaluación que ella hace, no de su desempeño, sino de cómo ella fue tratada en el gobierno, que tenía que actuar porque el gobierno era el gobierno de los fomes, que daban respuestas fomes, que no había respetado su esencia, que le habían obligado como a adoptar un personaje, apuntando básicamente al segundo piso del Ejecutivo y también a las presiones políticas de algunos de los partidos del oficialismo. No sé si usted vio la entrevista primero, y segundo, hay quienes dicen que no hay ni una autocrítica por parte de Mara Cedini. ¿Cómo evalúa las últimas declaraciones de la ex vocera? Sí, si bien no me detuve en cada ámbito, pero sí vi las repercusiones de la entrevista y
alguna parte, era una entrevista bien larga. Sí, Yo, la verdad es que, a ver, primero me parece que demuestra algo sumamente complejo de conducción del gobierno, ¿cierto? Porque a 4 meses de iniciado, ¿cierto? Todo, ya tenemos a una ex vocera hablando mal, ¿cierto?, del manejo del gobierno, hablando pésimo, ¿cierto?, incluso de ciertas personas que están tomando decisiones actualmente con un rol muy relevante dentro del gobierno. Y también da muestra, yo encuentro, de un amateurismo respecto a tener a una persona, ¿cierto?, que incluso el gobierno consideraba que quizás no tuviera las capacidades o las condiciones. Ella ahora se está defendiendo, genera una polémica, sobre todo en este momento, que yo encuentro que no estamos en condiciones de generar polémicas como esta frente a una catástrofe como la que está viviendo el país. Realmente es insólito tener una entrevista como esta. Quizá ella lo pensó en otra, digamos, en otra condición, en otro momento, pero realmente creo que no se ajusta a la realidad, a lo que está viviendo el país, no tiene ningún tipo de empatía con la situación bien complicada que está viviendo muchas personas, sobre todo en la zona norte y también en la región de Valparaíso. Entonces, realmente es bien insólito. Yo también vi la respuesta que dio el ministro del Interior, pero creo que esto además demuestra que al final del día la ministra Mara Cedini se fue por una situación más bien de la derecha, incluso por la guerra que le hicieron ahí adentro, según su propia versión, más que por algo que se hiciera desde la oposición. O sea, no tiene que ver con nosotros esta pelea interna. Bueno. Ensañamiento, decía Mara. Sí, bueno, es parte... Es que es importante igual porque las personas diputadas pueden quedarse con una impresión de que todo esto es sucio, que la política es todo terriblemente malo. Y por supuesto que sí hay actitudes y cosas que hay que mejorar en la vida y hemos visto ejemplos muy feos, pero no es todo así tampoco. Gracias por la entrevista y veremos cómo esto salpica también, porque seguramente va a ser tema toda la semana. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Gracias, diputada Yeomans. Muchas gracias a usted. Yo solamente iba a agregar que también está la posibilidad de veto al proyecto de la reforma tributaria, y entiendo que el Ejecutivo lo está evaluando. Ahí también creo que hay temas que son muy complicados y que tienen que tener una respuesta. Yo creo que no solamente llegar y vetar, o sea, por ejemplo, hablar del olvido financiero o de las otras situaciones. Creo que es bien importante que el Ejecutivo se pronuncie en el contenido y no solamente porque no le gusta que lo metieran en su reforma. Muchas gracias, diputada. Todavía vamos a tener que seguir hablando sobre este tema. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, que estén bien. Chao. 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 Bueno, solo un punto.